así que sin mayor preámbulo vamos a hablar sobre la recta final en materia turística y qué es lo que se ha logrado. En la siguiente gráfica podemos ver pues ahí a don Andrés. Prácticamente su pensamiento en materia turística se sintetiza en lo siguiente. Él comenta que actualmente vivimos en un momento muy importante, en que el turismo está íntimamente vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales que se dan en el ámbito internacional, en la que debemos partir de la premisa de que todos los países advierten que el mundo es totalmente interdependiente, que las fronteras que conocemos tendrán en un futuro un contenido más cultural y de idiosincrasia que geográfico y económico. Todos lo sabemos, que en Europa y América han existido movimientos que han tendido hacia la liberación de las fuerzas económicas y sociales. Esos movimientos de cambio que se han suscitado son demasiado recientes para poderlos identificar con nombres específicos. La realidad ha superado ya a los macrosistemas ideológicos de los 2 siglos anteriores. Pero tal parece que no estamos solamente ante el cambio cronológico que implicó el fin del siglo y el inicio del nuevo milenio, sino en una transformación más profunda. Por lo pronto se les puede aseverar que en las próximas 2 décadas la humanidad dispondrá de más tiempo libre, de más ingreso, de mejores medios de comunicación y de transporte, y sobre todo serán las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica y cultural, las naciones que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en los años venideros. Cuando se inicia el cambio de administración, se gana la presidencia en el 2018, lo primero que vimos era que eran 4 meses muy largos de transición. Ya hubo cambios constitucionales para achicar ese lapso de tiempo que era un limbo. Entonces, ahora será de 2 meses, pero en 4 meses en la que ya desde el 2012, la segunda campaña, el entonces candidato me había invitado para ser secretario de Turismo, ya se sabía que iba a ser yo. Entonces, a partir de ese momento y con unas nuevas formas de hacer política que ya se había dado a conocer el gabinete, procedí a invitar a comer a cada uno de los gobernadores. En esta fotografía aparece en el 2018 Mauricio Vila Dosal, que es el gobernador del estado de Yucatán. Con Mauricio hablé y le dije, mira, vamos a hablarnos de tú, vamos a estar trabajando para bien del turismo, y a partir de ahora para mí ya no hay colores ni sabores, hay un solo color que es el águila con el emblema nacional. Vamos a trabajar por México, tú eres de otro partido, yo soy fundador de otro, pero eso dejémoslo a un lado. Vamos a ver. No venimos a administrar inercias, venimos a transformar. Entonces, para poder transformar Yucatán se requiere un tianguis turístico, pero no cumples porque te faltan 11,000 metros. Dice, yo los construyo y quiero el tianguis. Así será. A partir de ese momento le dije, tú tienes 2 programas muy buenos, porque hay que crear nuevos productos para ser más competitivo. Les voy a dar estadísticas posteriores. Y esos 2 poblados mayas, para ver cómo vivían, la artesanía, la comida, va a ser un gran atractivo ancla. Si tú lo haces, yo te doy 2 pueblos mágicos adicionales que van a detonar la actividad. Así de simple. Y finalmente le dije, tienes al mejor producto pero desaprovechado, se llama Armando Manzanero, sobre todo porque el turismo latino ha crecido en forma significativa y el nacional, desde luego. Lo invitamos a comer y hoy ya Yucatán ocupa el 5º lugar en inversión extranjera directa en materia turística. Ustedes lo han visto, ha detonado totalmente y sobre todo ya está el Museo de Armando Manzanero. Hoy en día Yucatán será favorecido por el Tren Maya y ustedes pueden ir a Yucatán y verán lo que les he dicho que ya ha detonado totalmente. Rompimos la inercia y eso fue lo que se hizo y a cada gobernador le fuimos haciendo el traje a la medida. En la siguiente gráfica vemos pues, que 2019 fue un año donde por un lado se inicia la gran transformación. Una transformación
en donde se inician las grandes obras. A partir de esas obras seguimos trabajando para llevar a cabo en donde se requiere continuidad, como las ferias turísticas, todo ello, bajo un nuevo esquema. Pero lo primero que hago, como empresario que he sido toda mi vida, es ¿qué recibo? Del 2012 al 2018 se habían ejercido en 6 años 54,000 millones de pesos para Fonatur, Consejo de Promoción Turística y Secretaría de Turismo. ¿Qué resultados me dejan para tenerlo como punto de referencia? Lugar número 7 en turismo de internación, donde generalmente siempre se decía estamos en el top 10 y era la cifra que siempre se presumía a todo el mundo. Pero lo que no se decía es que estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y menos se decía que estábamos en el lugar 40 en gasto per cápita. Es decir, tener inversiones de 15, 20 millones de dólares para tenerlos por 120 dólares recluidos en un hotel, todo incluido, para que las plazas estuvieran totalmente vacías, quebradas. Eso eran paraísos turísticos conviviendo con infiernos de marginación. Hay que pensar en la gente, por eso es un gobierno humanista. Hay que pensar en la población local, beneficiar a la población local. Además, quienes hablan mucho de sostenibilidad deben de comprender que este concepto incluye 3 partes o 3 vertientes fundamentales. Hacer negocios autofinanciables, preservar el medio ambiente y sobre todo apoyo a la población local, preservando la identidad histórica y cultural. Bajo ese concepto iniciamos las grandes obras y a partir de ese momento pues me dan la orden de quitar subsidios para Fórmula 1, abierto de tenis, eran cerca de 150 millones de dólares. Se quitan subsidios, vienen las críticas, viene el recorte de la Secretaría de Turismo, 3 subsecretarías a una subsecretaría, 150 personas con grandes sueldos salen, se quitan los aviones rentados, una serie de gastos superfluos y obviamente cerramos el Consejo de Promoción Turística, como ProMéxico también, que no dependía de turismo, pero también se cierra porque había un dispendio tremendo en materia de gastos que no era acorde a la nueva filosofía de austeridad republicana. Sin embargo, viene la triste realidad, nunca se me va a olvidar ese día, el martes 11 del 2020, el secretario de la Organización Mundial para la Salud declara el COVID-19 como pandemia. Y entonces ya estábamos a una semana de inaugurar el Tianguis de Yucatán, donde el gobernador había hecho una inversión superior a los 490 millones de pesos. Y ni hablar, me tocó, a alguien le tenía que tocar el turismo la peor crisis en la historia después de la Segunda Guerra Mundial, y me tocó a mí. Pero soy un hombre de retos y lo vamos a sacar adelante porque tengo un gran ejemplo que es el presidente, que es hombre de retos y siempre acostumbrado a nadar contra corriente. Así que pues empezamos, muchos opositores decían que auguraban el fracaso de la Cuarta Transformación y por otro lado empezaban las voces, que se cancele el Tren Maya, que se cancele el aeropuerto, que se cancele, es decir, que hay que envolvernos en endeudar 2% del PIB para que nos rescaten. Pues a mí no me da cuenta, yo fui presidente nacional de los hoteleros y cuando daban en las crisis que no eran universales, eran por errores políticos, los rescates eran de $1,000 millones, pero a la mera hora exigían tanto que lo único que faltaba que pusieran en los requisitos era el futuro acta de defunción del solicitante. De esa forma, decían cuando tocábamos la puerta en el banco, señores, ustedes no son sujetos a crédito, por lo pronto no hay crédito. Pero como que había que gastarse esos $1,000 millones en las crisis y se los daban a los mismos que les regalaban Mexicana de Aviación, etc., y que luego la quebraban por actos corruptos. De esa forma se iniciaban pues
una serie de críticas que inclusive hasta hackearon la página, donde decían que en inglés yo decía que Nuevo León era el Lion y todo eso. Hubo que apechugar, había que enfrentar esas críticas de todos quienes estaban pues, prácticamente resentidos porque no se tenían las mismas prebendas del pasado. Nos cita el presidente y al gabinete y dice: comunicaciones, transportes, no restricción de vuelos. Miguel, coordínate con la Secretaría de Salud, protocolos biosanitarios. Ahí la clave fue el sector privado. Le hablé al primero que le hablé fue a Luis Barrios, presidente de las cadenas hoteleras, y al presidente de la Mexicana de Hoteles, y le dije a Luis: estos son los 10 puntos que hay que incluir. Te pido por favor, te doy toda la confianza, tienes toda la capacidad, vamos a hacer los protocolos como se debe. Y así le toqué la puerta a todos los líderes del sector privado. La respuesta fue que fuimos el primer país de América Latina con los protocolos que ustedes vieron y que a la postre iban a traer más turismo de alto poder adquisitivo. La adquisición de vacunas. En la adquisición de vacunas le dicen al canciller: quiero que se aparten en las 5 farmacéuticas para tener prioridad de América Latina, nosotros en México para la vacuna. A ustedes entonces, cuando el adulto mayor teníamos en México la segunda vacuna, países del primer mundo europeo no tenían ni la primera. Eso posteriormente nos iba a dar mayor competitividad. El no endeudamiento, como siempre se acostumbraba. Apoyo a las bases para evitar movimientos sociales. La creación, fuimos el único país del mundo que no canceló su feria. Instauramos, innovamos con el tianguis digital. Estuvieron 61 naciones. Y mantuvimos contacto con todos los turoperadores de Canadá y Estados Unidos, nuestros 2 principales mercados emisores, que en su conjunto representan el 67%. Ahí hicimos una serie de mensajes subliminales que se los fuimos pasando a todos los turoperadores. En el caso de Canadá, por ser aquí una ciudadana canadiense, le dijimos: vamos a hacer los mensajes pero con los acentos de cada lugar. Vamos por el ejemplo que mandamos a la Columbia Británica. We are the greatest coincidence, the greatest casualty. Everything that you know, everything that you love, everything that you are, can only exist in this place. This world that has given us great experiences, great moments, presents us with a new challenge. Today, we need to see each other as one. We need organization to overcome this problem together. And when we make it, we'll meet again to give you the warmest welcome in Mexico, where we can enjoy together our white beaches and turquoise waters. Venture into our jungles, mountains, and deserts. Get surprised by our enigmatic archaeological sites, historical cities, and magical towns. But above all, to celebrate life together. Of course, with a great Mexican meal. Ese es el tipo de mensajes subliminales que fuimos enviando a todos los turoperadores. En la siguiente podrán ver cuál fue el resultado de la película. El mundo cayó 73%. Los países que compiten con México desde la óptica económica tuvieron una contracción del 86%. México fue el país que menos resintió la pandemia y eso fue gracias a la política que instruyó el presidente de la República. Menos 46%. En la siguiente vemos que en el 2020, en forma coyuntural por el cierre de Europa, nos fuimos a la tercera posición mundial, tan solo abajo de Francia e Italia. En el 2021 nos fuimos en forma coyuntural al segundo lugar, al noveno y al 29.
al grado de que el titular de la Organización Mundial de Turismo, Suraf Cololicasvili, vino a México y lo recibió el presidente en Palacio Nacional y le hizo entrega de un reconocimiento por haber implementado las políticas turísticas más importantes que se hayan realizado a nivel global. Ese fue un reconocimiento que se ganó el presidente de la República. El resultado, el año pasado, cerramos con 28.016 millones de dólares de captación de divisas, 14% más que en el 2019, cifra histórica. Y en materia de inversión extranjera, generalmente siempre decían, un peso sólido es mal indicio, tenemos que devaluar para ser más competitivo. Falso. Hoy el peso es más sólido que nunca y es cuando más divisas ha habido, y sobre todo en inversión extranjera directa, 3.447.1 millones de dólares, 216% más que en el 2019. Cifra histórica que superó por más de 2.000 millones de dólares la parte más importante que se tuvo en el pasado, en el 2017. En materia de líneas aéreas, en el 2002 crecimos casi el 13%, desde luego nuestros principales mercados los indican las banderas: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido, España, Perú, Argentina, Francia, Brasil y Alemania. Estoy siendo rápido para que me den 30 minutos. Las expectativas para este 23 son muy alentadoras. Superaremos los 31.000 millones de dólares, vamos a crecer 11% más, con casi 40 millones, vamos a arrancar esos 40, también va a tener un incremento. El gasto medio se incrementará 77.6%, porque nos hemos abocado a crear nuevos productos. Tenemos en la siguiente 21 millones de turistas internacionales vía aérea, y también habrá ingresos muy importantes con un gasto medio, sobre todo en materia aérea, que es lo que nos interesa, pues también será muy significativo. La ocupación hotelera, rebasaremos la cifra histórica de 57, 58, tendremos casi 3 puntos por arriba. Habrá un consumo de turismo superior a 164.000 millones de dólares. En turismo ya intervienen las diferentes vertientes: turismo aéreo, de fronterizo con pernocta, viajero, de cruceros, etcétera, todas las mezclas. La participación del PIB ya también la superaremos en este año. Ya el año pasado ya llegamos al mismo punto que teníamos antes de la crisis de la pandemia, y lo iremos a superar aún más. Vamos a poner en la siguiente un testimonial, por ejemplo, del presidente mundial de Marco. Fue un genio del presidente de México. Honestamente, hemos visto países que se cerraron en la pandemia y afectó trabajos de gente, muchos negocios se fueron de quiebra. Y en el caso de México, fue increíble porque nuestros números subió y los resortes de México subió más alto que estaban desde antes de la pandemia. Y ese creyó también un conocimiento de americanos que nunca han viajado a México, que ya están, que tienen experiencia en México, están enamorados con México y quieren regresar. Vamos a ver qué dice la presidenta. Vamos a ver qué dice la presidenta de Rilfo, doña Carmen Rilfo, muy buena amiga. Quiero agradecer especialmente al gobierno mexicano la gestión durante la pandemia. Han sido 2 años muy duros para nosotros. Gracias, secretario de Gobierno. Sin ustedes no lo hubiéramos conseguido. En la siguiente podemos ver, para ser más rápido, en la siguiente. La política turística la hemos cambiado totalmente. Ahora tenemos 4 grandes vertientes. Proyectos presidenciales que siempre estuvieron en la mente del presidente: el Tren Maya, el reconvertir Islas Marías. Era un paraíso que era exclusivo para 750 presos. A los presos los cambiamos a las cárceles del continente, renovamos Puerto Vallarta, hicimos 8 experiencias turísticas, compramos 3 transbordadores
de cupo de 350 pasajeros, renovamos muelles, puntos estratégicos donde salen, por ejemplo, un puerto para ir a Puerto Vallarta, el punto más cercano es San Blas, en Nayarit. Hicimos un nuevo sistema de consolidar lo existente, proyectos presidenciales, proyectos sustantivos de sector y proyectos ancla que estamos creando y consolidar lo existente. Es decir, proyecto del presidente es el Tren Maya, al rato les hablaré un poco del Tren Maya, programas sustentables, sustantivos de sector, por ejemplo, Ángeles Verdes. Ángeles Verdes, ¿por qué estamos haciendo en toda la República nuevos atractivos? Porque el 92,5% de los que nos visitaban iban a 6 plazas. Cancún, Ciudad de México, que la convertimos en ciudad turística, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Cuando hay en el país 235 plazas de vocación turística, no 6. Habría que ser más democrático en la política turística, no concentrar el beneficio para unos cuantos. Eso, pues obviamente, es parte también de una política más social, más humana, hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Por ejemplo, los programas sustantivos, Ángeles Verdes, resulta que Ángeles Verdes es el programa más longevo de la administración pública. Cuando llegamos habían 200 de las 500 patrullas en el deshuesadero, los uniformes estaban totalmente desteñidos y no había tecnología. Cuando se hizo hace 42 años y una familia americana que fue atendida, dijeron, de pronto estábamos allá por el desierto de Sonora y vimos que llegaron 2 Ángeles Verdes cuando mandaron la carta diciendo, felicitaban a este programa, por eso se pusieron Ángeles Verdes. Me toca heredar el programa casi quebrado. Hoy en día estamos renovando patrullas que tenían 700 a 900,000 kilómetros. Estamos ampliando la red de cobertura. Tienen un uniforme nuevo, precioso, diseñado de primer nivel. Y creamos el Centro de Inteligencia Satelital para saber en tiempo y forma dónde están las patrullas, en qué tiempo van a atender, cómo se llaman. Ustedes ya pueden bajar la aplicación en cualquiera de las dos formas. Ángeles Verdes, registran su carro, registran su placa, su nombre y simplemente aprietan el botón y les contestan en el Centro de Inteligencia. Veamos el video de Ángeles Verdes para que vean un programa que tendría a desaparecer, cómo está hoy en día. Desde 1960, los Caminos de México han tenido un servicio profesional y cálido que apoya a los viajeros en sus recorridos por la red nacional de carreteras del país, a través del trabajo de Los Ángeles Verdes, bajo la directriz de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, con presencia en las 32 entidades federativas, en más de 37,000 kilómetros, con un despliegue de 724 elementos y 500 unidades vehiculares aproximadamente a lo largo de 199 rutas hacia los destinos de mayor afluencia de paseantes. Los Ángeles Verdes, además de brindar asistencia mecánica oportuna y gratuita a los vehículos que han sufrido alguna avería en las carreteras del territorio, acompañan a los turistas hasta que se atienda la situación en la que se encuentran. Además, cuentan con el conocimiento para dar información veraz y objetiva sobre los sitios de interés, como rutas culturales, gastronómicas, ecoturísticas o sobre productos y servicios turísticos. Asimismo, Los Ángeles Verdes han sido grandes aliados en la atención de la población afectada en casos de desastres provocados por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes o deslaves. El servicio de Los Ángeles Verdes ha evolucionado a lo largo de los años, con innovaciones que van desde el uso de radios, conmutadores centrales y teléfonos celulares, hasta aplicaciones y softwares que permiten realizar monitoreos georreferenciados, clasificaciones de riesgos y mapeos en tiempo real. También es posible generar información inmediata sobre agentes exógenos que ocurren en los caminos, bases de datos históricas sobre sucesos y situaciones específicas que acontecen en las carreteras del país. Toda esta información se concentra en el Centro de Geointeligencia Operativa de Los Ángeles Verdes, denominado Alfonso García González, una nueva tecnología para el monitoreo y mejora en la operación
remodelación, lo cual permite atender al turista lo más pronto posible, dirigiendo la unidad más cercana, detectar las zonas de alta frecuencia de descompostura, proteger a los técnicos a través de un geoposicionamiento en tiempo real durante su jornada laboral, generar data de cualquier suceso acontecido en las carreteras del país para mejorar la toma de decisiones con base a los datos estadísticos y contribuir al perfeccionamiento de los trayectos y traslados de los turistas. Hoy, el programa de calidad y atención integral al turismo, Ángeles Verdes, resguarda los caminos de México para que los turistas cuenten. Vamos ahora nada más a ver, por ejemplo, pero si había 54,000 millones de pesos seccionales, ¿por qué se tenían abandonados los programas? En informática, ustedes se meten ahora a Datatur y pueden ver y analizar para futuras inversiones el monitoreo de todos los pueblos, de los 253 plazas, todas las ciudades y hasta áreas metropolitanas, el crecimiento del PIB, unidades administrativas, es decir, cada área que nos está tocando por ley y desarrollar en la Secretaría, la vamos a dejar al 100%. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, Mezcaltitán, se le dio de baja en el 2016 como pueblo mágico. ¿Cómo encontramos Mezcaltitán? Ahí está antes, ahora ya tiene luz eléctrica, está pintado, tiene todo, hospital, y así está como lo dejamos ahora. Es decir, estamos haciendo que los programas se consoliden como debe de ser, sin gastos superfluos, sin tener bien particular, porque lo que pasaba en nuestro país es lo mismo que le pasó al faraón egipcio, a Kenatón, esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón. Cuando llega al poder dice: yo soy el sol y aquí borrón y cuenta nueva. Así que me borran jeroglíficos, me borran todo. Si no hubiera sido por Champollion, que logra descifrar la piedra de Rosetta, no se supiera del pasado egipcio, de esa enigmática cultura. ¿Qué es lo que se hizo? Aquí surgían los akenatones. ¿Quién hizo Cancún? Tal presidente, tal secretario. Pero pues todavía hay que hacer el puente de Nichuté y hay que hacer los pasos de nivel. Me frenan el proyecto. Huatulco, ¿quién lo hizo? Tal presidente. Pero oiga, ya se iniciaron 80 kilómetros de la autopista a Oaxaca, va a haber desarrollo regional. Me cancelan el proyecto. ¿Quién es la escalera náutica? Todo el dinero que se les toma. Me cancelan el proyecto. ¿Por qué? Porque voy a pasar a la posteridad. ¿Para qué voy a hacer que los otros luzcan? Una de las vertientes más importantes que hicimos, la cuarta vertiente, es consolidar lo existente. Este año, no solamente el Tren Maya, que es el proyecto Cesena, sino que estará terminado con 21 estaciones, 14 paraderos para ayudar a la población a llegar, que no hagan 3 horas de su poblado a su trabajo, sino que vivan dignamente, convivan más con la familia. Ese es hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Eso no es comunismo, no es socialismo, es tener amor por el paisano para que crezca, se fortalezca, no ignorarlos, porque no solamente una cúpula era la que tenía privilegios, el pueblo tiene derecho también a vivir mejor. Ese es el nuevo cambio humanístico que estamos dando en la nueva política de la cuarta transformación. Entonces, pero estamos haciendo eventos internacionales, atractivos anclas. Vamos a inaugurar próximamente el acuario más grande de América Latina en Mazatlán. De ahí sale también otro transbordador a Islas Marías. Pero también allá en Baja California vamos a terminar el barrio chino. Pues si todo el mundo decía, hay chinos, 42,000 chinos, y hay 102,000 que viven en México chinos, y ya todo el mundo hablaba divinidades de la gastronomía, pues estamos haciendo el barrio chino. Y el subterráneo donde se escondieron por temor a que fueran deportados en la época de la Gran Depresión, que vinieron a hacer el ferrocarril, se rescata ya ese gran subterráneo, cómo vivía la chinesca. Entonces, así, a lo largo y ancho del país, un eje, por ejemplo, el eje de Compostela en Nayarit. Compostela, faltaban 52 kilómetros para terminar la autopista, que eso iba a recortar de 2 horas 45 a 1 hora y media. Se está haciendo, se está consolidando lo existente. La autopista de Huatulco a lo que es Oaxaca
los aeropuertos amplios, allá en Nayarit, el nuevo aeropuerto que estará terminado a fin de año, en las Barrancas del Cobre. En el 2004 se inició el aeropuerto de Barrancas del Cobre, allá en Krill. Caray, 18, 19 años, lo inauguraremos en julio. Y de esa forma le daremos vida a Divisadero, las Barrancas del Cobre, 4 veces más grandes que el Cañón del Colorado en Arizona, donde ya estamos pintando y renovando Krill, Batopilas, y desde luego Divisadero va a tener un auge con ese nuevo flujo aéreo. Esa es la forma que se está trabajando. Pero también hay otros trabajos que me encomienda el presidente. Y es la primera vez que en la Secretaría de Turismo van secretarios de otras áreas por mandato presidencial. Aquí, en el caso migratorio, estamos comprometidos de que un programa, un proyecto que siempre se tuvo y estuvo abandonado es la modernización de servicios migratorios. Es lamentable esperar 2, 3 horas como era en Cancún para que pase el turista. Y todo porque no se permitía la digitalización, porque había muchas trabas para modificar el artículo 35 de la Ley de Migración. Nos pusimos de acuerdo con los diputados, se modificó, empezamos con la digitalización y ustedes verán, al final de la administración, los 10 aeropuertos que captan el 95% del total del turismo de internación estarán digitalizados, con pasaportes digitalizados, tanto obviamente Canadá, Estados Unidos, va a tener el paso ya rápido, y así los otros lugares. Pero también un programa muy añejo. Las plataformas no pagaban impuestos, más de 17,000 millones de pesos de evasión. Hoy pagan ya el impuesto sobre la renta y el IVA. Ahí está la secretaria de Gobernación en Turismo, con el secretario de Comunicaciones y un servidor. Y arriba con Migración también estaba por parte de Cancillería Marcelo Ebrard. Los tianguis turísticos, logramos el tianguis más importante, más concurrido, que rompió todas las marcas históricas, la 47 edición en el tianguis turístico. Las ferias, todas las ferias que estamos haciendo siguen teniendo grado de excelencia. Mañana estaré en Roma para iniciar la plática con más de 40 turoperadores de Roma, y en Milán también estaremos, porque ahora son 4 vuelos diarios. Vamos a promover para que se incrementen los vuelos. De esa forma estaremos legando para la próxima administración sobre todo un turismo sólido, reposicionado, como ya lo reconoce la Organización Mundial del Turismo. Cerramos el año pasado, cerramos en el 6º lugar, ya reposicionando también las potencias. Cerramos también en el lugar número 9 en captación de divisas, del 17 a 9, y al 29 en gasto per cápita. Esa es la forma que vamos a concluir todas las obras. En este sexenio no habrá síndrome Akenatón, y de esa forma llegaremos a tener un país sólido en materia turística como potencia desde la óptica captación de divisas. Y concluyo con un pensamiento de Tagore. Dice: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y supe que la vida era feliz. Serví a los demás y en ese servicio encontré la alegría de la vida. Conste que estoy en tiempo. Muchas gracias. Secretario Miguel Torruco Márquez, le agradecemos por tan interesante ponencia. Les pido que nos acompañen un fuerte aplauso para nuestro ponente. A continuación pasaremos a la sesión de preguntas. Agradecemos a todos los participantes que participaron a través de la red social Twitter, utilizando el hashtag ImpactoAbso y el QR para hacer llegar la pregunta al secretario Miguel Torruco. La primera pregunta es la siguiente. La realiza Carla Sánchez. ¿Cuál es la relación que tiene la Sectur con el gobierno americano para fomentar el turismo y traer inversión? ¿Cuál es la relación que tiene la Sectur con el gobierno americano para fomentar el turismo y traer inversión? Bueno, pues hemos estado muy de la mano con el anterior, con Christopher Landó. Pues inclusive uno de mis cumpleaños lo pasamos en Real de 14 con el presidente Conago y con Christopher Landó. Hemos ido allá
teníamos una amistad muy cercana, y ahora acabo de invitar, próximamente me encontrar fecha, el nuevo embajador, para seguir trabajando de la mano, porque somos vecinos, somos socios comerciales, somos, pues obviamente, el mayor comercio se tiene, no solamente turístico, sino de todas las áreas de la economía, así que pues siempre la cercanía es fundamental, porque ambos nos necesitamos mutuamente para seguir sacando adelante la economía de ambos países. Muchísimas gracias. Agradecemos al secretario Miguel Torruco por seguir enriqueciendo este espacio. Invitamos a Patricia González, vicepresidente de The American Society, y a Brian Wilson, director ejecutivo de The American Society, para hacer entrega de un reconocimiento al secretario Miguel Torruco en muestra de nuestro agradecimiento por compartir este espacio. Un fuerte aplauso nuevamente. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación, y The American Society of Mexico se permite otorgarle este presente reconocimiento a Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México, por su participación en nuestro desayuno Impacto AMSOC, abordando el tema hacia la recta final. Ciudad de México, mayo 18 de 2023. American Society es su casa, secretario. Además, la relación que tenemos con usted, y también nos va a permitir mencionar a su hijo, que también nos ha hecho el favor de abrirnos, el diputado Torruco, las puertas, sobre todo con esta relación bilateral, pero lo más interesante es reconocer todo lo que se viene haciendo en esta materia y el crecimiento que hemos tenido, realmente para nosotros ha sido impresionante. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por recibirnos, y aquí lo esperamos. Siguiendo con la dinámica de este Monday Breakfast, continuamos con la tan esperada participación de Hamdi Ulukaya y Gideon Mounts. It is an honor and a pleasure for me to invite Hamdi and Gideon to this stage, who with their joint working contribute to improving the living conditions of thousands of refugees around the world. So I ask you to please welcome them with a round of applause, please. To present a biographical profile of the Honorables Hamdi Ulukaya and Gideon Mounts. Hamdi Ulukaya was raised in a dairy farming family in a small village in eastern Turkey. After moving to the United States, he launched Chobani in 2007 with a mission and vision of making good quality food more accessible. 5 years after selling the first cup of yogurt, Chobani was a $1 billion brand, and today is the #1 selling yogurt brand in the US. Ulukaya built Chobani on the foundation that it would do well by doing good. The company has donated millions of products to fight food insecurity across America and advocated for policies that work toward insecurity, ending hunger for American children. Ulukaya is well known for his employee-first policies and has also become a leading voice in the movement to hire refugees. In 2016, inspired by his own experience hiring refugees at Chobani, Ulukaya founded the 10 Partnership for Refugees, a global non-profit with more than 300 corporate members that are committed to hiring, training, and mentoring refugees. He has received the Oslo Business for Peace Award and George Bush Point Supplied Award. Is a Global Citizen Prize winner. UN Secretary General Antonio Guterres has named Ulukaya as a Sustainable Development Goals Advocate, and he was named one of Time's 100 most influential people in the world for his work on the refugee crisis and his innovative approach to business. Gideon Mounts is the Chief Executive Officer of the 10 Partnership for Refugees, having previously served as Executive Director from 2017 to 2021.
From 2021 to 2022, Gideon served as Chief of Staff to Samantha Power at the U.S. Agency for International Development. From 2010 to 2017, he served in the Obama administration as Deputy Chief of Staff for Policy at the U.S. Mission to the United States, Director of Human Rights and Multilateral Affairs at the National Security Council at the White House, and Senior Advisor to the Administrator of the U.S. Agency for International Development. Prior to government service, Gideon worked as an attorney in the international trade practice of Holland Lovells and as a consultant at McKinsey & Company. He has also served as a junior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace and a pre-doctoral fellow at the Stanford Center for Democracy, Development, and Rule of Law. Gideon has published widely on refugees, human rights, and business, including in CNN, Fortune, Quartz, Business Insider, America's Quarterly, Journal of Democracy, and The Current History. A native of South Africa, Gideon immigrated to the United States in 1996, earning a Bachelor of Arts from Yale University and a Juris Doctor from Stanford University Law School. Undoubtedly, their track records demonstrate their strong commitment to human welfare. I invite all attendees to participate in this dialogue by asking your questions to the social network Twitter using the hashtag ImpactoANZO and the designated QR that will appear on screens. Without further ado, I turn the microphone over to Hamdi and Gideon. Please give a round of applause. Thank you so much, and thank you to the American Society for hosting us. You have the misfortune of having two speakers, originally from South Africa and Turkey, and thus you're going to have to bear with us as we conduct this in English. As you heard, I'm the CEO of the 10 Partnership. We're a coalition of more than 300 multinational companies that are committed to hiring, training, and integrating refugees into the labor market. We count amongst our network leading American brands like Hilton, Amazon, Pfizer, PepsiCo, and as we rapidly scale up in Mexico, we also count iconic Mexican brands like FEMSA, Orbia, Chedraui, and Chemex among our methods. And I should say that as we do our work to work with major companies to have them develop strategic programs to hire refugees and integrate refugees into their talent acquisition strategies, we work hand in hand with the UN Refugee Agency. That's true in every country where we work, from Canada to Colombia to Spain, but I think it's true most of all in Mexico, where UNHCR has really an extraordinary team led by Giovanni Lepri, and we couldn't be prouder to work with them hand in hand in this work. I'm joined by Hamdi Ulukaya, the founder, patron, and foremost champion of the 10 Partnership. And of course, in his spare time, Giovanni has also been the founder and CEO of Giovanni, which, as you heard, is the leading yogurt brand in America and one of the fastest companies in American history to reach $1 billion in sales. And one of the secrets of Giovanni's success has in fact been their initiative from very early on to hire refugees. And so I would turn to Hamdi and ask, as the CEO of a company that's hired hundreds and hundreds of refugees over the years, what have you seen refugees bring to your workforce? What impact have they had on your company? Let me say first, I'm so happy to be here. Thank you, Society. Larry, thank you so much. Mr. Secretary, I didn't understand what you said, but I'm sure it was all good. Translation, yeah. But also we have here our friend, Undersecretary Lois. I guess without being with her in the State Department and agreeing that TED should do something outside of the US, this model works, I didn't realize that
my work hours is going to go crazy. So because of that, I was in Spain, Berlin, now in Mexico for the last 2 weeks, so I'm having very little sleep. Thank you, madam. But at the same time, I'm so honored to join you here. We have a little short time. We are here for a reason. First of all, Chobani is here. We started a couple of years ago. I have an enormous amount of desire to make Chobani #1 brand in here. So I'm going to visit the Chobani offices first time, and then we'll make some big business decisions. Second one, we cannot separate Mexico from US. Even though I have not been in Mexico or Mexico City before, I have interacted with Mexico in the US all the time. I have so many colleagues of mine, we work with some leadership team. Culture is completely available and spread among our living places. So, a little bit late, but we are so honored and happy to be here, especially on society's platform. There is a bridge through the business, through culture, through NGO in the US and Mexico. In reality, it's not coming to my journey with you. In reality is, we are together. If we are looking at the issues and opportunities together, living differences, the next 10 years will be enormously beneficial for each country. If we separated, I think we will miss it. And I think refugees is one of those topics. From my perspective, it wasn't until I visited Giovanni to UNHCR in 2016 in Geneva to see how I can help as a person to refugees in Syria, where the Kurds, being attacked in Syria, these girls. I realized that how many refugees around the globe, displaced and stuck in cities and towns, in refugee camps. And I had this experience at Chobani when I started, that I heard that these refugees in this town, they were having more time finding jobs. And I said, well, we'll hide it and let them come to be part of the work. And I had this experience of 19 different nationalities, 16 different languages spoken in our plant, making yogurt. And I see this magic happening in the factory floor while I'm working. I said, well, I don't see them as refugees, I see them as, as a community members. I didn't even think that, that word at that time, nothing wrong with it, but I just never thought about it. The people who were not familiar from South America or Southeast Asia or Africa, this friendship, this notion of belonging, and how we affect the company's culture. And is been mentioned that Chobani is one of the fastest growing companies. It contributed to this type of human spirit that starts exiting inside factory floors and offices and affects the productivity, innovation, etc., and realizing that this is good for refugees having access to work, but at the same time, enormously beneficial for the companies. If I can take this model and go out and see if we can launch this, so that's 2016 when we launched Tent. And Gideon and I, we've been put the shoulder on this. We have an amazing team. Iliana, who's been part of developing this, and our leader, one of our leaders. But we are small, very, very focused. A team of very passionate people that Gideon leads, and we focus on employment and what it means to refugees and what it means to companies. And within those 300 companies that TED has put together, this active interaction, relationship, when it comes to solving problems, when it comes to solving issues, celebrating learnings, sharing between the companies, CEO to CEO or HR or any dimensions. I think it became the most amazing playbook on how to engage with companies, how to advise and help them
go through the hiring process and follow it through later on to even make it more successful, or share it with other companies, or create an international coalition. So TENT is really been doing this for 2016. Even though I have engaged some of those companies in Monterrey just before pandemic, this is the beginning of TENT coming here and hoping that we can create this coalition with Mexican companies, amazing Mexican companies and brands, and be part of this real issues and solving this humanitarian crisis that we're facing, which we can make enormous amount of impact. So extremely excited, so much to share, but I'll turn it back and Gideon to talk more about it. Hamdi, I just want to pick up on the point you made about what you saw refugees bring on the factory floor, because I think one of the core convictions at TENT is that businesses are only going to really invest in this and really expand on this and really scale this if they're seeing business dividends. And I think what you saw at Chobani is something that we've seen across all the companies we work with. And I just want to highlight a couple of points. One is, companies tell us again and again that refugees, once properly integrated in the workforce, have higher productivity, lower absenteeism, higher retention. They are hungry for work, and they make some of the best members of the workforce, number one. Number two, young people in every country where we work want to work at companies that are living their values. And what we found, for example, in Germany, is that among 100 German companies that hire refugees, 80% of them said that doing that actually made them a more attractive employer for Germans across the board. Young Germans wanted to work at companies that are doing this, and this is something we see in every country. Number three, the public really cares about this. We commissioned a survey asking Mexican consumers, would they be more or less likely to buy from companies that are hiring refugees? Mexico actually scores second highest of all the companies we've surveyed. Spain came out slightly higher, but 55% of Mexican consumers said they'd be more likely to buy from a company hiring refugees, and only about 12% said they'd be less likely. So there's a huge consumer dividend as well. So these are just some of the business dividends that we see from companies when they are actually hiring refugees, and I think very consistent with what we saw at Chobani. Of this society. You know, we see this topic go from one side to the other side, because there's a lot of dynamics, but in the heart, we can see the Mexican people really care how other people suffer. It's just a reality. And we see the current approach to the border where people arrive and giving them the rights for shelter, for accepting in these towns and cities. This is the generosity of Mexico, right? Some of them in the video after transferring to Polanco, but some of them are staying. And that's beautiful. And you start to see the Mexican companies start to hire and train and be part of the solution. And what is the opportunity in front of us as a companies, and I'll say it because I've seen it at Chobani all these years, is the minute you hire a refugee, that's the minute that they stop being a refugee. That's the minute they stand in their own feet, that's the minute they can provide their own family, that's the minute they get their dignity, right? It is a very important moment for a refugee's life. And that's acceptance, if they have gone through this most painful journey that they didn't want to go. And, people who have been into the border would know. I've seen it in Venezuelan, Colombian border, I've seen it in Poland-Ukraine border, we've seen it in Greece, we've seen it in all kinds of places. When people move, they don't want to move, they have no other choices. Right? They don't want to put their children and their families into risk. It's just this last option. That's just reality. It is that force that put them into this journey. But when they arrive to the next place, how we approach to them, especially in the business community, and you say, okay, maybe you don't need all these conditions, but if I can provide you certain areas to make it easier for you, maybe you could, be part of this company.
And any companies that would provide this early, leaning in approach end up becoming very, very successful with refugee hiring. Like Gideon said, and we can share all these data, and we do a lot of scientific data, labor data, marketing data, and consumer perception data, and of course known, practices and examples. 100% of the time, the companies are opening their arms to refugees to be part of their brand and company place. 100% they benefit from it in a very great way. And look at, if I know one thing on my journey to business is profit-centered, meaning the whole purpose of business making money, is yesterday's idea. That's gone. You should have never been there anyway, but this idea of business has more responsibility than making profit, but yet, if you approach it that way, meaning my stakeholders, right? The community is my stakeholders. My people who are working for me is my stakeholders. Consumers that I am serving is my stakeholders. The environment, the earth, is my stakeholders. And if you approach that way, if the businesses approach that way, ends up becoming more profitable. Within that, if you can make it approachable for people to build life for themselves while they're working for the company, that company benefits something that's a profit-centered company cannot. But if you look at, like Gideon said, if you look at all the consumers, today's consumers, here in Mexico, or Spain, or the United States, if you look at all the young people I've met, some of them here, how they see the role of business in society, that profit-centeredness, you can tell, is yesterday's idea, it has no space in the future. But Mexico is, and I see it in some other countries, is being generosity and society-centeredness or family-centeredness is in the fabric of this society, this country. And the business would be really losing an enormous amount of profit, disconnecting itself from the roots of that culture. So we are extremely excited as a TEN, and we think that based on the signs that we see, large and small and medium-sized Mexican companies and brands will lean in, be part of making the solution of people who are suffering, and yet lead their companies and their country to the future. And we know it. We know it, and I know it. This works. It just does. Despite the fact there's a political landscape, people say this and that, or he's from this, but in business, if you lean in, you open the door, you let your people to get engaged, this makes your company part of it. This makes your company successful. It just does. It happened with me. It happened to a lot of companies that has been member of that. I just wanted to touch briefly on the role of TEN as we work with companies, because we are free to join. We provide our services for free. We work hand in hand with UNHCR. And what we can bring is we're really sort of focused, laser focused, I would say, on minimizing the cost for companies to hire refugees and maximizing the benefit. And what we do by virtue of working with companies across 7 European countries, Canada, US, Mexico, Colombia, is we get to identify and harness the best ideas that we see. And so when we see a German company, a German factory has come up with a clever idea for how to more quickly train refugees, we can bring that to you. And when we see how a Canadian company has come up with a good way to address the fact that refugees may not have transportation as accessible, we can bring that to you. And really we're trying to harness the best ideas everywhere we work, the best innovations that we see, so as to make it as easy as possible for you to get involved. And so that is our role.
every step of the way in hand with UNHCR, but really making it as easy as possible for you. And like Gideon said, we're a small team, we are dedicated, very smart, highly energized, extremely passionate, and even though we call it NGO, it's business. Profit is every single person, every company hiring refugees, that's